Muy buenas tardes, queridos comunidad educativa de la Escuela Normal Superior, padres de familia, acudientes. Muchos de los acudientes son tíos, tías, abuelitos, madrinas, padrinos, adultos que han decidido asumir la responsabilidad de acompañar a un niño, niña o adolescente en el proceso de hacerse adulto. Y esa es una gran misión que ustedes como adultos responsables, que no son los padres de familia, sino que son los cuidadores principales, han asumido. Entonces, el día de hoy vamos a continuar un poco la metodología y los temas que empezamos hace 8 días y que por factor de tiempo no nos alcanzó el programa para dar toda la información de todas las rutas que debemos hacer cuando como docentes o como padres de familia nos enteramos de alguna situación. Entonces, estoy en un conversatorio con dos colegas, dos compañeras, Mónica Estrada Villegas, que es la docente de apoyo, y Sandra Ospina, que es la psicóloga de Secretaría de Gobierno, que nos acompañó ahora 8 días. Posiblemente más adelante se puedan vincular otra profesional, estamos pendientes para ampliar pues la conversación. Entonces, pues vamos a empezar diciendo que, digamos que el tema de conflicto escolar siempre ha existido, ¿sí, muchachos? Sí, siempre total. Ha existido en el sistema educativo. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años, con la ley 1620 en el 2013, se regula todo lo que son las rutas. ¿De qué manera podemos actuar de una manera democrática, no con un enfoque de derechos, con un enfoque de participación de la comunidad? Entonces, todo inicia con la ley 1620, con el decreto 1965 y la guía 49, que es una guía muy pedagógica que la pueden consultar en Google, del Ministerio de Educación, donde nos da. Entonces, así como hace 8 días, vamos a hacer como las diapositivas, vamos a ir mostrando unas preguntas orientadoras de este programa y entre las tres vamos a tratar de resolverlas lo mejor posible. Entonces, la primera pregunta de las diapositivas es, bueno, ¿por qué se actualiza un manual de convivencia? Porque tiene unos componentes que ya regula la ley. Entonces, estas respuestas son basadas en la ley 1620, la que acabamos de nombrar. Los manuales de convivencia están regulados por toda la comunidad educativa, o sea, no es el rector, no es la orientadora escolar la que en un escritorio lo planea, sino que se le consulta. Se le consulta a los órganos de por ejemplo, el personero estudiantil, a consejo de estudiantes, consejo de padres de familia. Hay un gobierno escolar, Diana. Exactamente. Y ese gobierno escolar es el que toma decisiones que tienen que ver con la comunidad educativa. El manual de convivencia está, el PEI. Exacto, todo va regulado y todo tiene que apuntar a unos objetivos del proyecto de educación institucional. En este nuevo manual que hicimos en la Escuela Normal y seguramente en todos los manuales de convivencia de las instituciones educativas de Colombia, seguramente estuvo el decreto 1421. Tuvimos que incluir este nuevo decreto que es reciente. Mónica, como docente de apoyo y como fonoaudióloga, nos va a explicar por qué es importante que en el proyecto educativo esté ese decreto 1421 con las rutas y el programa de inclusión escolar. Decreto 1421 es el que regula la parte de inclusión educativa en las instituciones de todo el país. Nos da las luces de cuál es la corresponsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa frente a los estudiantes con alguna barrera para el aprendizaje o alguna discapacidad cognitiva, o un trastorno de aprendizaje. Este decreto nos da toda la directriz para que tanto padres de familia sean garantes de estos derechos de los estudiantes en las aulas, para que los maestros realicen todos los ajustes pertinentes en las aulas para que los chicos puedan estar allí,
lo mismo las directivas y no solamente pues el maestro como tal, sino coordinadores, rector, todos servicios generales, todos tenemos que estar vinculados frente a esta situación de los estudiantes que están en inclusión. Los chicos de talentos excepcionales de igual manera también caben ahí dentro de esta población y es, como les digo, es la directriz para que sean garantes de todos los derechos, porque lo que se necesita es que haya igualdad frente a la parte educativa de sus estudiantes. Bueno, como esto es con un enfoque de participación y de derechos humanos, entonces todos los componentes y el lenguaje que se utiliza ya no son faltas. Si ustedes recuerdan los manuales de convivencia de hace 20, 30 años, eran unos manuales que hablaban de faltas graves, leves, ¿cierto? Que si llevan el uniforme, que si llevan un saco que no es, que si llegan tarde. Hoy en día no se habla de esas faltas. Hoy en día el lenguaje que se utiliza son la clasificación por tipos de esos conflictos. Entonces está el tipo 1, que es un conflicto leve, que es un conflicto de malos entendidos, de pronto el chiste pasado, el apodo, pero que no es sistemático, que no es repetitivo, que no tiene una intención de dañar la autoestima del compañero. Que se puede atender en la institución educativa sin recurrir a ninguna otra institucionalidad. Exacto. Cualquier maestro en el aula puede presenciar una situación tipo 1, que es una situación de conflicto entre varios compañeros, pero el profesor la puede manejar ahí. Ya aparecen los tipo 2, que son conflictos donde ya, pues ahí puede haber un golpe, puede haber un zarandeo, puede haber una palabra ofensiva que lastime, sí, ante todo, y que violente esos derechos humanos de esa otra persona. Y el tipo 3 es ya la situación que ya sube a un delito. Todos los casos tipo 3 tienen que ir a un comité escolar de convivencia. Ese comité está conformado, ya les va a decir Mónica quiénes conforman el comité de convivencia. El comité de convivencia está conformado por la orientadora escolar, un representante de los padres de familia, el rector, un representante de los estudiantes, docente de apoyo y no, ya solamente son estos los integrantes que siempre están reunidos, sí, el padre de familia, coordinador, rector, el personero, representante estudiantil y docente de apoyo y orientador escolar. Son los que siempre estamos pendientes de hacer las reuniones para los casos que se presenten en la institución. Los casos de estudiantes y pues en otro momento también pueden ser situaciones que no son con estudiantes, sino de pronto también con docentes o con directivos, también nosotros tocamos ahí ciertas situaciones. Diana, sí. Y dependiendo ya en estas faltas de tipo 3, dependiendo del tipo de falta, también se requiere la intervención de la institucionalidad. Entonces ahí ya pueden ingresar Policía de Infancia y Adolescencia, el hospital, o sea, el sector salud, la personería municipal, es decir, algunas instituciones o la Secretaría de Educación incluso. Y CBF también. En algún momento vamos a necesitar esas instituciones. En algunos casos donde se encuentran situaciones de estudiantes de inclusión, también hemos tenido que solicitar comité municipal, entonces también ellos también intervienen frente a la situación de los estudiantes de inclusión educativa, por si el caso pues amerita llamar a un comité municipal donde entonces participa la coordinadora de inclusión, que es la doctora Ángela Valencia, la coordinadora del programa de convivencia escolar, que es la doctora Mónica Molano, y ya pues nosotros como representantes del comité escolar de la Escuela Normal Superior. Se puede hacer este tipo de comité dependiendo del caso en el que se encuentre el estudiante. Todo esto está pensado siempre en defender los derechos de los estudiantes, por lo que veíamos hace 8 días del interés superior del niño. Casi todos los estudiantes pues son menores de edad, no todos, pero sí un porcentaje alto,
Entonces es importante que en esos comités municipales se cuente con la garantía del ICBF, de incluso a veces Secretaría de Gobierno, sí, claro. Policía, Infancia, Adolescencia, dependiendo de los casos. Recuerden que los casos tipo 3, los que se llevan a comité municipal, son casos de delitos, donde ya hay una violencia con una agresión, con lesiones personales, bueno, cosas pues Consumo de demasiado spa. fuertes, sí, entonces, o una negligencia muy fuerte de un padre de familia que ya no, la institución educativa ya no tenga como esa voz de autoridad sobre ese padre de familia, entonces se buscan esas instancias superiores para que le den la mejor solución al caso. Y precisamente cuando están involucrados niños, niñas o adolescentes y se hace necesaria la presencia del ICBF, generalmente ellos entran a unos procesos de restablecimiento de derechos, unos procesos PAR, donde ICBF hace un seguimiento muy juicioso, no solo al estudiante, sino a la familia como tal. Y ahí el ICBF toma decisiones trascendentales que tienen que ver con mejorar la calidad de vida del niño, niña o adolescente. Sí. Bueno, entonces ya sabemos que los encargados de actualizar ese manual de convivencia somos toda la comunidad educativa. De manera participativa, los padres de familia con sus respectivos representantes, los estudiantes con sus voceros y los docentes también deben participar en esa actualización que se hace una vez al año. Comités escolares de convivencia se hacen uno cada periodo, entonces se pueden hacer 4 o 5 al año. Y pues el manual de convivencia es un documento público. Cuando ustedes van a matricular a sus niños, tienen derecho a leer ese manual para saber cuáles son como esos acuerdos que ustedes van a respetar de ahí en adelante cuando su niño ya esté matriculado en esa institución educativa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces eso es como para darle entrada. Recuerden que esta información está en la guía 49, que es una guía supremamente pedagógica, con casos puntuales. Vamos a ver unos casitos, así como lo hicimos hace 8 días. Si quiere, Mónica nos ayuda aquí a leerlo. Esta es una vereda que queda en el municipio de Toro Valle. En la vereda de Murrapal, del municipio de Toro Valle, la profesora Yolanda atiende al estudiante Jerónimo de 10 años, quien le cuenta a Yolanda que hace 3 años su padrastro le tocaba sus partes íntimas y le mostraba las partes íntimas de él. Jerónimo una vez le contó a su madre, quien le dijo que hablaría con el compañero de vida para que no volviera a hacer esto. Dice Jerónimo que don Humberto no lo volvió a tocar. Entonces, pues aquí tenemos una situación bastante pues compleja, delicada, y que de verdad, papás, esto sucede muy a menudo cuando realizamos talleres y pues conversatorios con los chicos. Empiezan a surgir este tipo de comentarios, de circunstancias que a los niños les han pasado y que realmente si lo comentan es porque sienten que no han sido realmente escuchados, no han tenido la solución que ellos quisieran, no tienen la respuesta de sus familias a veces como ellos quisieran. Entonces buscan otra alternativa, que es el maestro, sus mismos compañeros, sus pares, para mirar a ver qué opinión le dan frente a la situación y si encuentran realmente como un alivio a esto que ellos están viviendo. Aquí hay unas preguntas pues ya para que las tengamos en cuenta y empecemos a resolver y a entender cuál es el actuar de cada uno de nosotros, porque eso es lo que queremos mirar acá. Ese es el propósito de hoy, de mirar cuáles son las responsabilidades tanto de ustedes como padres de familia, de nosotros como funcionarios públicos y en el cargo en el que estemos, docente de apoyo, docente orientador, coordinador, rector, el que sea que esté en este momento en una situación de estas, pues qué es lo que debemos hacer realmente, qué es lo que nos dice la ley que tenemos que hacer, qué es lo correcto, no irnos ni más allá, ni tampoco omitir ninguna acción frente a las situaciones que los niños nos manifiestan, porque eso es lo que puede suceder también y eso acarrea pues cosas. En caso de que se omita por parte de la familia, pues ese niño crece
o tiene ya algo sin resolver, es un rencor, una situación que no puede resolver. Y si somos nosotros los funcionarios, pues ya miraremos desde la ley qué será lo que nos puede pasar o en qué acarrea pues la situación de omitir esto. Les dice, ¿cuáles son las acciones que Yolanda debe empezar a realizar para atender este caso? Entonces, pues yo sí aquí dejo a Diana y a Sandra para que resuelvan. Bueno, lo primero es que recuerden que hay algo que se llama el interés superior del niño. Yo insisto con esa frase porque es que ese acuerdo que además es mundial, o sea, muchos países se reunieron para decir primero la niñez, en un terremoto, en una pandemia, en algo, primero se atienden los niños. El abuso sexual, digamos que se ha presentado históricamente, ¿sí? Como en la historia de varios niños, niñas y adolescentes han tenido. Si les preguntamos a personas mayores, incluso mayores de 60, 70 años, muchos de ellos nos van a contar que en su niñez tuvieron una experiencia de abuso sexual. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Que los niños están muy informados, los niños se saben estas leyes, porque nosotros desde el colegio, desde la escuela, estamos obligados a informarlos de sus derechos. Desde primaria los maestros todo el tiempo les dan los derechos a tener un nombre, a tener un apellido, a tener una fruta alimentaria, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ya el abuso sexual hoy en día es un delito que agrava cualquier situación penal de parte del adulto, para el adulto que está incurriendo en ese delito. Y ahí lo primero que debemos aclarar es que anteriormente, como tú lo decías, se veía mucho la situación. Sin embargo, para que se configurara en abuso sexual, debía haber una violación, una penetración. Hoy día no. Hoy día, como bien lo dicen en el caso de Yolanda y Jerónimo, hubo unos tocamientos y un exhibicionismo por parte de don Humberto, su padrastro, su papá, el compañero de vida de doña Yolanda. Y ella no puede remediar la situación solo diciendo, le voy a decir a él que no lo vuelva a hacer. No, este es un delito y como tal debe tener la debida denuncia ante las autoridades competentes, en este caso abuso sexual ante una comisaría de familia, y allí ya se genera el proceso, se abre un proceso. Les repito lo que les dije ahorita de restablecimiento de derechos cuando es ante el ICBF, y ante comisaría de familia también estos procesos inician un seguimiento, donde aquí se hace un fallo, donde se dan pues algunas actuaciones respecto a lo sucedido, corroborando si se dio o no se dio el delito. Bueno, como maestra, esta profesora Yolanda debe escuchar al estudiante, pero ¿qué no debe hacer? ¿Qué no debe hacer que no la vaya a perjudicar luego a ella en una extralimitación de funciones? ¿Qué no debemos hacer los maestros cuando un estudiante? Veo que se conectó la doctora Mónica, bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias. La escuchamos, doctora. Doc, aquí estamos hablando de unos casos hipotéticos que se pueden presentar en cualquier institución educativa. Entonces le estaba preguntando a la doctora Sandra que cuáles son esas prácticas que de pronto el maestro antes, hace mucho tiempo, hacía y no pasaba nada, pero que ahora ya lo puede llevar a un proceso disciplinar. Claro, el docente no se puede quedar callado ante una situación como esa, porque hay una figura que se llama corresponsabilidad y él debe hacer uso de ella, porque si no se convierte, digamos, de alguna manera en cómplice de esa situación que se puede seguir presentando, aunque el niño por temores y por muchas otras circunstancias diga, no, no lo volvió a hacer. De pronto tiene mucho miedo que le pueda pasar algo a su mamá, incluso a su núcleo familiar. Son muchas cosas que quedan allí en él por la situación que tuvo que experimentar, que fue definitivamente una situación traumática. Bueno, ¿qué no podemos hacer los maestros? Y ahorita la doctora Mónica nos ayuda a ampliar esta información. Nosotros no podemos ni filmar, ni hacer entrevistas, ni preguntarle al niño cómo fue ese tocamiento, ni tomarle la foto, ni hacerle un video. No somos los responsables de recoger las pruebas. Para eso está una medicina legal, para eso está una fiscalía, para eso está el servicio de salud, que es la ruta que debe activar, que era lo que veíamos hace 8 días.
es el ideal que de la mamá lleve al niño al servicio de salud, pero como estamos mirando que la mamá minimizó, no le prestó la atención, en este caso la docente es la que debe informar a las autoridades competentes, en este caso policía o ICBF a la línea 141. Doctora, no sé ahí cómo nos puede ampliar un poquito como la información. Estamos hablando de un caso en una vereda, por allá en un municipio del Valle del Cauca, donde hace mucho tiempo a un niño lo tocaron de manera inapropiada, el esposo de la mamá. Pero él le contó a la mamá y la mamá pues le hizo el llamado al esposo y el esposo no lo volvió a tocar. O sea, pero como decía Mónica Estrada ahorita, era como si el niño se hubiera quedado con esa necesidad sin satisfacer. Claro. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Les estaba escuchando como toda la parte instructiva que daban ustedes. Efectivamente, cuando existe violencia sexual, creo que ya lo han dicho, este tipo de violencia, sea por tocamiento, por insinuaciones, por fotografía, por exhibicionismo, incluso obviamente por acceso, todo es violencia sexual. Y siendo menor de 14 años, obviamente, pues muchísimo más delicado. ¿En qué sentido? En que, a ver, la violencia sexual no prescribe, es decir, ante la ley no tiene cumplimiento de términos. No importa si el niño o la niña hoy día tiene 17 años y comenta que le sucedió a los 9, tiene 20 años y le sucedió hace 3 años, no interesa, no importa porque es violencia sexual, no tendrá ningún tipo de caducidad ante la ley. Entonces, en la institución educativa, como bien lo decía su ahorita Diana, la obligatoriedad del funcionario público profesor es hacer la activación de la ruta en favor de la protección a esa vulneración que se cometió ayer, antier, hace 3 años, hace 10 años, no interesa. En ese sentido, como bien lo decías también, la ruta es con salud, es en el servicio de urgencias, no es una remisión por escrito y entonces pida la consulta con médico general, no. La violencia sexual es una urgencia y es tratada como tal en este servicio, dependiendo del tiempo transcurrido, obviamente, ellos tienen que tomar unas muestras y unas evidencias físicas si existen, y entonces en ese caso será triaje 1, pero si ya ha pasado un tiempo, seguirá siendo un delito y seguirá siendo una prioridad, podrá ser un triaje 3. ¿En qué diferencia el triaje? En el tiempo de atención, no en la importancia del tema, ¿cierto? Es en el tiempo de espera para la atención. Todas dos son importantes, sin importar, vuelvo y lo repito, el tiempo ocurrido. Como bien lo decía la abogada y lo decía Diana, los funcionarios públicos están en la obligatoriedad de activar la ruta. Existe una ley para los funcionarios públicos, profesores y cualquier funcionario público que se entere de un delito y es el de no omitir, el de hacer la denuncia y más teniendo en cuenta el derecho que tienen los niños por encima de cualquier otra persona de que se le proteja ante cualquier vulneración. En ese sentido, entonces sí, como bien lo decías, la profesora que fue la primera en enterarse de la situación será quien deba acompañar la ruta en el servicio de urgencias, obviamente pues como la parte administrativa de avisar la necesidad de salir con el chico. En salud se llama código fucsia y así deberá ser presentado ante la recepción de urgencias. Es un código fucsia como para no vulnerar tanto al niño, porque ustedes saben que nosotros los seres humanos pues no nos vamos a presentar en recepción como que vengo por un caso de violación. Pensemos en ese entorno que está escuchando esas palabras y ya la mirada de alguna manera señaladora o de lástima o cualquier mirada humana que va a incomodar al chico y que de alguna manera lo va a revictimizar y lo va a vulnerar. Entonces, para la recepcionista y para la persona que está iniciando la ruta, es precisamente decir un código fucsia y nadie tiene por qué saber pues como qué significa. Y pensando en ese chico y en esta palabra que acabo de decir de no revictimizar, es precisamente necesario que el funcionario que se enteró acompañe, porque ¿qué sucede en la ruta? Cuando el chico le comentó a la profesora, en este caso pues a Yolanda, Jerónimo le comenta a Yolanda, confió fue en Yolanda, le generó empatía a Yolanda
y será Yolanda quien la va a acompañar en algo tan complicado para él, que es pues como toda esa situación de preguntas que irá a hacer el médico. Él sí deberá hacerlas, porque obviamente necesita contextualizar el evento, ¿cierto? Si fue en un entorno familiar, si fue en un entorno social, si fue en un entorno comunitario, si fue en un entorno educativo, para poder mirar quién es la competencia, la autoridad competente, quién debe asistir la parte del sector justicia, y obviamente ellos como salud hacen su parte, y también el de protección, si es de ICBF o es de comisaría de familia. Doctora, ¿qué puede pasar a esta madre por esa negligencia? Porque ella no, en caso de que ella ni siquiera, o sea, ella no lo llevó, no hizo nada, ¿qué pasa con esta madre si la profe Yolanda lo lleva y se dan cuenta que eso ya había sucedido y la señora no hizo nada? ¿Qué pasa con la señora? Bueno, partamos ahí de una realidad colombiana, y es que eso sucede mucho. Hay muchísimos motivos, yo no estoy excusando, porque obviamente una violencia no es excusable, y mucho menos hacia un niño, ¿cierto? Pero existen muchas situaciones de las familias, ya sea por dependencia emocional, por dependencia económica, por temor, porque de pronto lo sabe y fue amenazada por su pareja, bueno, porque no le creyó al niño, porque tuvo ese pensamiento de buena fe de que habló con él y él le dijo nunca jamás, y entonces pensó que todo paraba ahí. Pero no podemos minimizar la situación que Jerónimo en su interior estaba viviendo. En ese sentido hay una negligencia por parte de esa madre, no atendió en salud, no atendió en salud mental, no está siendo protectora con su hijo, y pues únicamente el sector protección generará como cuál será la ruta a seguir para ese niño. Si dentro de ese medio familiar lo mejor, por ejemplo, sea que salga de ese medio familiar el padrastro, ¿cierto? Y continúe con esa mamá que no le dio ese medio protectivo. Solamente un defensor de familia y su equipo determinarán esas acciones. Si es necesario buscar un segundo hogar dentro de una familia extensa, un tío, un abuelo, un primo, que pueda darle esa protección que Jerónimo merece, mientras que se resuelve toda esta situación, y obviamente un proceso psicosocial que hará la competencia, sea comisaría o ICBF, dentro de como toda esa necesidad de generar más factores protectores en la familia, y que esto que le sucedió a Jerónimo ni se vaya a repetir, ni se vaya a ver por otros contextos como maltrato, como violencia intrafamiliar o cualquiera otra de ellas. Ok. Yo creo que podemos pasar al otro caso, porque es que cuando uno ya habla de casos reales, pues que tristemente muchos de estos casos nos ha tocado abordarlos en la escuela. Bueno, en el colegio Respeto para Todos, Leticia de 13 años de grado octavo le cuenta a su mamá que su novio de 15 años le ha dado un golpe en la cara en pleno descanso, frente a sus compañeros, porque tenía celos de Mauricio, otro adolescente. Doña Teresa, madre de Leticia, pide al comité escolar de convivencia que se reúna y expulse a Luis Carlos, el novio de su hija. Bueno, estos son también cosas muy usuales, pues, que pueden suceder en las escuelas. Como dice Diana, son casos que tenemos que abordar para que miremos cómo es que vamos a solucionarlo. De hecho, la señora pues hace la petición, pero eso no quiere decir que así se tenga que abordar esta situación. ¿Qué derechos son vulnerados en este momento, en el caso que estamos comentando? ¿Qué derechos se le vulneran a Leticia? O sea, frente a este caso, ¿qué derechos son vulnerados para ella? Ayer nada más en la charla que nos dieron de Secretaría de Salud, hay una investigación que se está haciendo aquí en Pereira sobre violencia en el noviazgo. Y son justo estas edades, de 13 y 15 años. Doctora Mónica, entonces, la idea es que los padres de familia eduquemos también en esos derechos sexuales y reproductivos en casa. Si estamos autorizando un noviazgo, y hay que enseñarle a esa niña y a ese niño esa nueva masculinidad, también hablaban de ese tema,
doctora Molano, que se está adelantando una investigación en Pereira sobre violencia en las relaciones de noviazgo, incluso noviazgos dentro de la escuela, porque es que en este caso que el noviazgo se da dentro de la escuela, entonces es, por un lado, violación a un manual de convivencia, pues un tipo 2, ¿sí? Pero si también vamos a verlo desde género, también es violencia de género. Entonces, como ahí, ¿cuál sería el papel del comité escolar o cuáles serían también los derechos de Luis Carlos porque tiene 15 años, también es menor de edad, también es ese estudiante de la escuela? Bueno, Diana, yo quiero que todos pongamos atención frente a las edades que están ahí consignadas, 13 y 15 años. La ley 1098 de 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, hace un cambio en la forma de trabajar los casos a partir del cumplimiento de 14 años de los niños y adolescentes. Se considera que un niño que tiene 13 años, 11 meses, 29 días, es un niño y no es responsable de sus actos. En ese caso, quien responde ante la ley de las acciones que hace su hijo es el representante legal, llámese padre, madre, acudiente, abuelo, custodio, ¿cierto? Porque hoy en día nuestras familias no necesariamente están representados nuestros niños por papá y mamá. A veces está en otras personas esas responsabilidades. Entonces, a partir de los 14, el chico o la chica es responsable de sus acciones. Esto implica la parte sexual, la parte social, la parte de pronto de algunas acciones infractoras de la ley. En eso venimos avanzando, y tú lo sabes, Dianita, a nivel de las instituciones educativas, en esa prevención y en esa promoción y dándole a conocer a nuestros adolescentes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que existe en Colombia para poder dirimir esos conflictos que son de tipo delictivo y que son cometidos por mayores de 14. La agresión física, cuando no hay incapacidad, no es de tipo delictivo y en nuestras instancias o en nuestras infraestructuras escolares, en nuestro sistema educativo, es una situación tipo 2, ¿cierto? Que si bien afecta de manera física a un tercero, no puede pasar desapercibido y se debe trabajar por el comité escolar de convivencia. Entonces, cuando yo les digo tengan en cuenta 13 y 15, estoy diciendo un adolescente de 15 años que es susceptible del sistema de responsabilidad penal para adolescentes está noviado por una chica de menor de 14 años, que quienes responden ante cualquier situación son los padres. Lo que voy a decir es complejo, lo es. ¿Por qué chicos menores de 14 incursos en un noviazgo? Sabemos que como seres humanos, cuando tenemos algunos contactos, podemos generar otras situaciones de índole sexual que ante la ley no son debidas, son menores de 14 años. Sí, y yéndonos un poco más allá en el caso de este noviazgo, existen actos sexuales entre estos dos, hay una infracción por parte de un adolescente mayor de 14 con una niña menor de 14. Entonces, ustedes, padres de familia, tengan en cuenta eso. Tenemos que empezar a ser mucho más responsables con esas ampliaciones y límites con nuestros niños y nuestras niñas, porque ahí ya nos podemos quejar, incluso los padres de esos mayores de 14, de esos hombres, y soy mamá de 2 varones, lo digo pues como para que no crean que lo digo desde la ley, lo digo como mamá también, tener en cuenta eso, ¿cierto? ¿Con quién te vas a ennoviar? ¿Qué edad tiene? ¿Qué implica las acciones que generes con esa personita? Pero no estamos hablando en este contexto de lo sexual, simplemente es algo que me salga un poquito, pero para ponernos en contexto. Respondiendo a la pregunta frente a qué debería hacer el Comité Escolar de Convivencia convocando, porque es una situación tipo 2, tenemos que tener en cuenta que debe haber un debido proceso y es el hecho de que, listo, existió una comisión de una agresión, ¿cierto? Que no podemos negar porque hubo evidencia, pero tenemos que generar
unas versiones libres, tanto la versión de Leticia como la versión de Mauricio, como de las personas que estuvieron presentes en esa situación. Nosotros, como sector educativo, no podemos vulnerar un derecho que es el derecho a la educación. Tenemos que hacer toda la parte formativa, educativa, ¿cierto? Y el comité de convivencia está llamado a eso, a escuchar, a conciliar en situaciones tipo 2 y a generar unas recomendaciones reparadoras y que nos haga ver a los adolescentes incursos en situaciones de agresión y de muchas otras situaciones tipo 2, en qué se están equivocando, en qué están faltando al manual de convivencia y a la misma convivencia y sana convivencia con sus compañeros dentro o fuera de la institución con otros adolescentes. Esa es como la función del comité de convivencia, escuchar, conciliar, llegar a unos compromisos, y en esa está incursa también los padres de familia. Los chicos y las chicas deben ser llamados a ser escuchados delante de sus representantes legales y que los padres de familia asuman la responsabilidad que les aqueja ante las instituciones educativas, porque son sus hijos quienes están generando estas acciones. Es de tener en cuenta la ruta de atención que se debe de hacer con Leticia y con el novio Luis Carlos. Con Luis Carlos, ¿cierto? Luis Carlos debe de ser activada una ruta de atención, ¿cierto? Porque la forma de generar o de darle a entender que no está de acuerdo o que está generando una agresión en terceros, ¿por qué de esa manera? ¿Qué pasa con Luis Carlos que no tiene una manera mucho más oportuna, asertiva y adecuada, ¿cierto? Y de buen trato. Igual con Leticia, ¿cierto? Porque pues ya Leticia fue agredida. No sabemos si ya antes hubieron acciones violentadoras, no necesariamente físicas, pero de pronto psicológicas. Y ella debe de generar también un proceso de salud mental para que no vuelva a ser víctima de esas situaciones. Aquí ambos tienen que ir a la EPS. ¿Correcto? Tanto la novia como el novio, ¿sí? Sí, correcto. Y es de comisaría de familia por ser noviazgo. No, porque no son familia, o sea, no viven bajo el mismo techo, no tienen una relación consanguínea o una línea consanguínea de por medio. Estos son, digamos que en la instancia de estudiantes, son compañeros de estudio y hacen parte del entorno social y comunitario. Entonces ahí la ruta a activar, digamos, es con ICBF. Ok, sí, porque es menor de 14 años. Listo. No, y no solo por eso, sino porque no son familia. Ok. Luis Carlos sí, son novios, pero no son familia. No viven bajo el mismo techo, no comparten línea consanguínea y obviamente no son esposos. Bueno, les vamos a recomendar a todos los que nos están viendo que busquemos un concepto mucho más amplio que se llama otras masculinidades, que se está viendo ahorita mucho, y buscar lo de equidad de género, porque ahí obviamente hay un machismo, hay una violencia contra una mujer. Esos son los imaginarios que hemos tenido de los noviazgos. Ayer nos hacían mucho la reflexión de que lo que está desdibujado, de que como somos novios me perteneces o yo tengo unos derechos sobre ti. Y en este caso particular hay unos observadores, porque él la golpeó frente a otros estudiantes. Entonces también hay que trabajar el tema desde el proyecto de educación sexual para que esos otros estudiantes no generen como un aprendizaje social de que eso está permitido, normal, naturalizar como estas expresiones de límites en las relaciones. Y hay un tercero que es Mauricio, que es el supuesto causante de los celos de esta relación de pareja, que también en algún momento se puede convertir en un tema de agresión o de conflicto entre dos compañeros. Hemos visto eso mucho en los establecimientos educativos, pues que como los noviazgos son tan fugaces, tan pasajeros, entonces la chica o el chico hoy es pareja de esta, y mañana dentro de 2 o 3 meses de otro, y eso ha sido motivo de divisiones de grupos, de que no nos hablamos. Entonces, por eso es importante que en los proyectos de educación sexual y en los comités de convivencia escolar se promuevan
como estas reflexiones o en las carteleras, las familias, claro. Pues también que lo que la doctora hablaba, pues es que un noviazgo depende de qué edad, ¿cierto? O sea, ahí estamos jugando como ¿qué piensa la familia frente a eso? ¿Qué va a hacer la familia frente a estas situaciones? Porque no puede ser que todo sea respuesta a la escuela, ¿cierto? Las actuaciones de los chicos, muchas de esas actuaciones también vienen porque son aprendidas o porque hay cosas que se generan en los hogares. Entonces, cómo el padre de familia también se involucra frente a estas situaciones para que pueda hacer ese apoyo también para nosotros frente a todo lo que está pasando y lo que pasa con los chicos en el aula de clase, pues en la escuela como tal. Sí, es educar en derechos. Vamos a seguir con el otro ejemplo, no creo que nos alcance para más. Vamos a mirar el otro caso. Es una escuela del municipio de Belén de Umbría que llega un estudiante de grado quinto muy triste y desanimado, sale al descanso y le dice a sus compañeritos que por favor le ayuden a acabar con su vida, que él ya no quiere vivir más, está buscando un arma cortopunzante para hacerse daño. Entonces estamos hablando de un niño como mínimo de 10, 11 años, porque está en quinto de primaria. Los estudiantes entonces le informan a la maestra, le dice, fulanito está haciendo esto, nos está pidiendo que le ayudemos a acabar con su vida. ¿Qué debía hacer la docente en este caso? ¿Hasta dónde puede intervenir al estudiante? ¿A quién debe informar la docente de lo sucedido? Si la docente remite el caso a la EPS y el padre no acude, dice que el niño es un exagerado, que no hay necesidad, que eso es que quiere llamar la atención, ¿qué debe hacer entonces la docente? ¿Y qué puede sucederle a la docente si al hablar con el estudiante, este le suplica que no le vaya a contar a sus papás y ella guarda el secreto? Pero luego más adelante de haber guardado el secreto, pues como por confianza con el estudiante, entonces al otro día el padre de familia la llama y le dice que el niño está hospitalizado por un intento de suicidio. Entonces, o sea, son muchas cosas allí que queremos como resolver porque son casos que pueden suceder y que el docente tiene que mirar hasta dónde llega, qué debe hacer y qué no debe hacer. Y la responsabilidad del padre hasta dónde también frente a esta situación, porque ahora es muy usual que el padre de familia nos diga que es que no, es que está llamando la atención. Pues no tiene la competencia del todo para decir que llama la atención, así lo conozca mucho. Es lo que queremos que nos entiendan, porque son sus hijos y sabemos que los conocen. De pronto puede ser que esté llamando la atención, pero no nos podemos dar el lujo de pensar que está llamando la atención porque todos los suicidios que han sucedido durante este tiempo son muchachos o niños, o sea, son niños muy jóvenes que en algún momento dieron avisos de lo que iban a hacer, pero pensaron que era simplemente un llamado de atención, o sea, algo muy pasajero que creyeron que no iba a terminar en lo que terminó. Bueno, importante caso. Se está dando muy seguido y quiero contextualizarlos en Pereira. Se nos está disminuyendo la edad en ideación suicida, en conducta suicida de nuestros niños y adolescentes. Cada vez más nos están llegando casos de chicos con una salud mental afectada que generan este tipo de llamados previos y que a veces pasan inadvertidos. En el caso preciso del estudiante de Belén de Umbría, como bien dices tú, un niño de 10 y 11 años, miren que es un niño, me encanta que lo hayan puesto en niñez y no en adolescencia o en juventud, el caso. Sucede que al estudiante siempre se le debe de tener en cuenta este tipo de situaciones. Cuando ya está buscando un instrumento ya no estamos hablando de una conducta suicida, sino de una ideación suicida. Y a esto hay que ponerle muchísima atención. El niño ya está diciéndole a terceros, por favor, ayúdenme, no puedo más con algo,
con lo que sea, en el entorno que le esté generando esa necesidad o ese pensamiento tanático de muerte. La docente efectivamente debe de acudir al niño en primer lugar, ¿cierto? Porque puede que la versión de los estudiantes no sean tan fidedignos como se lo están diciendo, y debe de escuchar al niño. Y estamos hablando a nivel general, cuando cualquier persona en cualquier espacio y en cualquier edad está hablando de suicidio, el primer auxilio psicológico que se le debe dar es escucharlo, es atenderlo, es no minimizar eso que está diciendo. Ese es el primer auxilio. Ese de pronto puede ser el resorte para que eche para atrás esa idea que viene gestando. Entonces, en ese sentido es acudir al niño de la manera obviamente más asertiva posible, poder generar la empatía por parte del niño y que él pueda desahogarse con esa personita, no hacerle muchas preguntas, vuelve y juega, porque de pronto no somos la persona que le genere la empatía, pero le estamos prestando atención y es de pronto lo que ese niño o niña está necesitando. Entonces, es escucharlo y obviamente tenemos que activar una ruta. No dejarlo ni creerle, no, esto estoy molestando. No, eso no es un juego y de pronto debemos dejárselo saber a esa persona, a ese niño, que puede que haya sido un juego, pero tiene importancia para mí y debe tener importancia para todos los que estamos a tu alrededor y te queremos bien. Entonces, activamos la ruta dentro de la misma escuela, se hace el llamado al padre de familia para que acuda a la institución y se le hace por escrito. Nosotros como sector educativo generamos como todo el derrotero de lo que sucedió. Pasó esto en el patio, la profesora habla con el chico refiere que efectivamente ese es su pensamiento, obviamente no se le deja solo en ningún momento durante, de ahí para adelante, ¿cierto? Siempre acompañado, no señalado, siempre en el mejor de los casos, en el mejor de los espacios que se pueda tener, a decirle al padre con esa revisión de que lo debe de llevar, porque ya está buscando un medio para llevarlo a urgencias, ya no es una remisión a la IPS, ya no es pedir una cita y mucho menos en un sistema de salud que sabemos que no es de un día para otro y que incluso una cita prioritaria pues requiere de unos turnos, unos tiempos y estamos postergando algo que no es postergable. Entonces, el chico debe ser llevado por su padre de familia, representante, custodio, como les decía ahorita, al servicio de urgencias para que lo atiendan en salud mental, y allí determinará el médico que lo atienda a qué parte de salud lo remite, psiquiatría, psicología, si lo va a tomar como algo de internar en un medio, digamos, más vigilado, o si lo va a remitir para que lo atienda un psicólogo por consulta. Ya digamos que ahí nosotros como sector educativo debemos dar la alerta y debemos de vigilar que se cumpla. Si ese padre de familia no lo lleva, pues debemos hacer el seguimiento. Si el niño, por ejemplo, supongamos al otro día va muy normal, se hace pues como el seguimiento al padre, cómo le fue, no lo llevé. Sector educativo nos toca llevarlo. Hay que acudir con el urgencia. No podemos esperar a que el padre genere como esa atención que el niño necesita. Por ideas de muerte, por ideas estructuradas también, el docente, y no es el docente orientador, es el docente que reciba la petición del niño, a quien le brindó los primeros auxilios, o la coordinadora o el coordinador. Recuerden que este programa lo están viendo varios orientadores escolares, tanto de Pereira como de Risaralda. Incluso nos escribió un orientador escolar de Nariño. Sí, por ahí leí. Entonces, y de Turbo, Antioquia, también tenemos una orientadora. Entonces, porque como esta guía 49 y esta ley es de Colombia nacional. Sandrita nos iba a apoyar con algo. Sí, definitivamente, pensando en el caso anterior, el del abuso sexual, y en este caso el de las ideas, ya los pensamientos autolíticos de muerte, es necesario que la docente, la persona que reciba la información del estudiante, active de manera inmediata la ruta de atención sin revictimizar a estos niños, es decir, sin irse, voy a contarle a la docente orientadora, es que no sé qué hacer, entonces voy a ir donde la otra docente, ven, ¿qué hago? Que me sucedió esto, fulanito me contó esto.
voy donde la coordinadora, ¿qué hago? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces es muy importante que nuestros docentes, el personal también directivo, se forme muy bien en las rutas de atención a seguir ante cualquier situación como estas que se pueda presentar en la institución educativa y que no se convierta el niño en esa personita a la que va de mano en mano, de boca en boca, y que no realmente con eso no se le está prestando ninguna ayuda. Definitivamente, obviamente, como lo dijeron ahorita, no se puede guardar silencio, así él lo solicite, y menos ante una situación que ya está mostrando un peligro inminente de muerte, pero no empezar a contarlo ni a nivel interno ni a nivel externo qué hago, sino que tener muy clara la ruta, activando con salud. Definitivamente es eso, y obviamente pues con los padres de familia o los acudientes, los representantes ante la institución educativa. Doc, es que a veces yo entiendo porque el docente está en su aula, tiene 30, 35 estudiantes, 40, 45 dependiendo de la institución educativa, y que en una participación en un taller los chicos a veces no tienen ese filtro, ese control inhibitorio, sino que van contando abiertamente frente a sus otros compañeros, ay, a mí me hicieron esto, es que yo me subí a un taxi y me hicieron esto, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es donde el docente debe desarrollar esas habilidades sociales para parar la clase, de pronto hacer una llamada a una coordinadora, apóyame con el grupo y ya sacar aparte a este chico que hizo esa participación y que pues confesó frente a todos lo que estaba pasando. Recordemos que no es que no puedan buscar el apoyo de una orientadora o de un coordinador, pero no delante del estudiante. O sea, o los demás, o los compañeros. Sí, o sea, y no menos delante de los otros estudiantes que se empiecen a hacer como Comentarios. comentarios, pero también como a indagar y cómo fue, y qué le dónde, y hicieron. cuándo, hace cuánto. O sea, yo creo que es muy importante educarnos en esa prudencia, en esa capacidad de escucha activa sin violentar los derechos de intimidad. O sea, eso es como que hay una línea muy delgada, porque es que lo que nos ha pasado es que el estudiante lo dice. O sea, hace unos años en un taller en un tercero de primaria, 2 niños salieron muy mal llorando porque la profesora tocó un tema de autocuidado y con eso, solo con ese tema, ya los niños vinieron y le contaron a la profesora todo lo que estaba pasando por su casa. Bueno, ya eso fue un asunto muy delicado. Pero entonces la profesora sacó los 2 niños, porque fueron 2 niños los que participaron contando pues lo que es sus experiencias de abuso sexual, y los sacaron aparte y se les brindaron los primeros auxilios. Afortunadamente los padres de familia fueron colaboradores y de una activaron la ruta por urgencia. Pero muchas veces sucede esto que escribíamos ahí. ¿Qué pasa si el padre de familia dice, no, yo no lo voy a llevar, no, es que no, esto ya pasó hace mucho tiempo, ya esto, incluso hace mucho tiempo ya hicieron la denuncia en bienestar familiar? Por ejemplo, en ese caso también, que me lo aclara ahorita la doctora, es que se le da la remisión al padre de familia para que lo lleve a la EPS, y al otro día el niño llega como si nada y uno le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Te llevaron? No, mi papá dijo que no, mi mamá dijo que no. Entonces, importante que tú nos aclaraste que la escuela debe llevarlo. Exacto. La escuela debe llevarlo a ese servicio de urgencias para que sea atendido por la situación que se generó allí, ¿sí? Porque pues si el padre no lo lleva, entonces, pero entonces ahí va mi pregunta, doctora, si el niño llega a la escuela sin el padre de familia, pasó eso ayer y hoy llegó como si nada, y no lo llevaron a urgencias, ¿yo cómo hago para sacarlo de la institución? Llamo al padre de familia para que me acompañe, llamo a policía de infancia, ¿qué hago para llevármelo? Porque ya vi que la familia no va a colaborar, o sea, con la familia no voy a contar. ¿Qué hago frente a eso? Bueno, cuando existe esa negligencia, digamos así, sin negligencia, sí, por parte del padre, porque de pronto fue el que, pues, nuevamente, como en el caso anterior, de buena fe, o porque se dice, no, esto es por llamar la atención.
¿No lo llevan? Sí, efectivamente nosotros como sector educativo debemos asumir la responsabilidad del derecho a la vida de ese niño y darle la importancia que requiere. Eh, la realidad de nuestro contexto a nivel municipal es que no existen las suficientes unidades de policía que nos puedan acompañar a llevar ese niño al sector salud. ¿Debemos de notificarlo? Sí, claro, para que quede una evidencia, puede ser una llamada a Policía de Infancia y Adolescencia, que es la que nos compete por ser chicos menores de 18 años, y comunicar que vamos a activar una ruta, si es de violencia sexual de código fucsia, o pues vamos a salir con el niño para activación de una ruta. Pero quien debe de acompañar, como tú bien lo decías ahorita, es la persona que se enteró de primera mano por el cuento de la empatía, y porque si de pronto sucede, y sucede mucho, y se lo digo por experiencia, el chico en el medio de salud genera un mutismo, ¿cierto? Ante el médico se queda, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estás acá? Entonces, si está la persona que conoce por qué están ahí, pues podrá como adulto decir, bueno, le puedo comentar, el chico se me acercó, y este es el caso, ¿cierto? Muy regularmente, y lo digo, vuelvo y lo digo por experiencia, el chico inmediatamente y da toda la información y toda aquella otra que desconoce el docente, el coordinador o la persona que confió en el colegio. Entonces, por eso es también muy importante, uno, por el ejercicio de no revictimización, dos, por el ejercicio de empatía, de acompañamiento, y tres, porque tiene la información primaria para no revictimizar al niño. Entonces, lo que debemos hacer es efectivamente acompañarlo, sí hacer la notificación ante policía, pero va a ser el sector educativo quien lo lleve. Claro. Doc, bueno, aquí de pronto para adelantar, porque los casos que siguen son, de todas maneras, tiene que ver mucho como con esto, con las situaciones que pasan más que todo a nivel de grupo. O sea, cuando el docente en un proyecto de educación sexual conversa de determinado tema de autocuidado, casi siempre aparece uno o dos estudiantes que nos vienen y nos cuentan. Si quiere, avanzamos en las diapositivas hasta llegar, queremos como conversar con el docente más adelante. Otra diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con los consumidores de sustancias psicoactivas? ¿Cuál es los protocolos, las rutas que un maestro debe seguir dependiendo de las edades, de las edades? Por ejemplo, el estudiante Mateo, de 16 años de grado noveno, le ha confesado a su director de grupo que hace 2 años consume por diversión cannabis y otras sustancias. Como ya sabemos que desde los 14 años tienen de alguna manera algunos derechos sobre su cuerpo, no sé, consumo de licor, consumo de sustancias, así no sea dentro del establecimiento educativo, ¿cuáles son los deberes de la familia y cuáles son los deberes de la escuela? Janita, antes de pasar a este tema que no es menos importante, yo quiero dejar algo como muy claro que de pronto estamos dejando de lado. Cuando ese tipo de reflexión, de ese tipo de temáticas se tornan o se toman en una capacitación por alguna entidad externa o por el mismo proyecto de educación sexual y ciudadanía o por un evento de autocuidado, como tú bien lo dices, en alguna temática de alguna de las clases, y toca temas álgidos de abuso, de maltrato, de violencia intrafamiliar, pues debemos de darle la importancia que tiene y saber, como tú dices, tener muy desarrollada esa parte de competencias en nuestros profesores, en nuestros docentes, para poder dar la atención necesaria, y si hay que activar la ruta por parte de él, nosotros desde las instituciones educativas tenemos que tener protocolos, porque ningún docente está exento de que esto le suceda en una clase y que debe ser quien active la ruta. Entonces, digamos que las estamos llamados a que tengamos como, en caso de que esto suceda, ¿qué va a pasar? Porque los otros 35 chicos, 25 chicos no pueden quedar solos. El profe es de español, por ejemplo, y tendrá que dar, y nos a las 8 de la mañana. Tiene todas otras horas para dar en otros grupos. Entonces tendríamos que tener como un protocolo de contingencia a nivel institucional para poder atender lo que en ese momento es prioritario, que es ese niño o esa niña. Volviendo entonces al tema de consumo, como muy bien tú lo dices, tenemos que partir de lo siguiente.
El consumo de sustancias psicoactivas, y en ese sentido estamos hablando de alcohol, que es una sustancia legal, pero es una sustancia psicoactiva, ¿cierto? El cigarrillo, la nicotina está legalmente permitida, pero no, es una sustancia que no debería de estar en la biología de nuestros niños, niñas, adolescentes y ojalá ningún ser humano. Y obviamente ya todo tipo de alucinógenos, el consumo como tal no es un delito. El consumo es una situación de salud, es una enfermedad. Y no estoy hablando de la adicción, el consumo, incluso por objetivos recreativos, debe ser atendido, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de menores de 14 años, aquí estamos hablando de un caso de 16, pero también vuelve y juega la ley, hay una diferencia. Cuando hablamos de menores de 14 años que están en consumo por diversión, por efectos sociales, por estar en grupo, por lo que sea, debe de ser trabajado por el sistema de salud. Siempre tendremos que activar la ruta de salud para el consumo, para que sea atendida. Debemos informar a los padres de familia de la situación para que hagan parte de esta ruta, para que sea ahí sí por EPS, por IPS, salud externa, quien lo atienda a un médico y lo derive al especialista que determine para que inicie un proceso de rehabilitación. Ese es el deber ser. Para menores de 14, el padre de familia es el responsable de que la rehabilitación se lleve a cabo, que se haga un tratamiento de inicio a fin, ¿cierto? Las terapias que le envíen, los tiempos que sean necesarios invertidos en ellos. Es una responsabilidad del padre de familia, no del sector educativo. Y deben de entregar evidencia al sector educativo de que están siendo incursos en un proceso de tratamiento con ese menor de 14. Caso contrario, según nuestra ley 1098, los chicos mayores de 14 años son responsables de sus actos. Nosotros como sector educativo, vuelve y juega, activamos la ruta, llamamos al padre, solicitamos que sea llevado a consulta externa, pero, como bien lo decías al inicio, nuestros adolescentes se conocen la ley, saben de sus derechos y saben que ellos divinamente pueden decir en ese momento, en consulta, pero es que yo no tengo problema, es que a mí eso no me afecta, yo lo manejo, yo no necesito rehabilitarme y nadie lo puede obligar, ni los padres. Ahí viene siendo desde la prevención y promoción, digámoslo así, que son las dos primeras fases de la atención en nuestra ley de convivencia, el llamado es a los padres desde ya. Padres, por favor, no esperemos a que nuestros hijos empiecen a incursionar, bien sea por motivos de presión de grupo, por curiosidad, por modelamiento de otros amigos o otros familiares, en el área tan compleja como son las sustancias psicoactivas. Estoy incluyendo alcohol, estoy incluyendo nicotina, estoy incluyendo vapor, porque ya sabemos que incluyen esencias y sustancias de tipo psicoactivo en los vapor. Por favor, estemos atentos a nuestros niños, qué tienen en sus maletines, qué llevan dentro de ellos, quiénes son los amigos de nuestros hijos, de quiénes están rodeados, para que no tengamos que llegar a una consulta y mi niño de 15, de 16 y 17 diga, yo no voy a hacer rehabilitación, yo no tengo problema. Nosotros, sector educativo, le seguiremos brindando el derecho a la educación. Pero ¿quién nos puede decir que eso no va a ascender en dificultades a nivel personal, físico, en una adicción bastante compleja porque van ascendiendo en el consumo de sustancias mucho más difíciles y adictivas y pues que obviamente afecten a otros compañeros con situaciones y terminen, no sé, en actos delictivos, que si viene siendo delito, el expendio, la incitación a terceros al consumo y el consumir dentro de la institución educativa. Ningún tipo de sustancias de las que ya sabemos pueden entrar a la institución educativa porque es un entorno seguro, es un espacio seguro donde ese tipo de sustancias no tienen por qué ser parte de los útiles escolares. Doctora Mónica. Rector, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. A la doctora Mónica en primera instancia de Convivencia Municipal, a Diana por propiciar este espacio, a Mónica de apoyo y a Sandra Patricia por el apoyo que nos han ido dando.
No, yo primero que todo celebro enormemente este espacio porque nos permite, digamos, ilustrar a muchas familias y a los mismos docentes y estudiantes y padres de familia para seguir la ruta que corresponde. Me inquietan varias cosas. En ese exceso de que el chico tiene, cuando usted plantea que se puede negar al tratamiento, uno diría, pues mientras no pase nada no habría problema. El problema es que lo que se cuestiona es la conducta que él tiene frente a los demás estudiantes, la incidencia de sus actos en la institución. Un chico que está escuchando en este momento y dice, ah, no, perfecto, en este momento, ¿qué está pues planteando? La ruta también establece que el chico debe colocarse en tratamiento, se le coloca, pero si se niega a hacerlo, que parecía que yo quisiera invocar las sentencias que ha planteado la Corte Constitucional también, porque hay cualquiera la compartimos, dice lo siguiente, abro comillas, ningún establecimiento educativo está obligado a mantener en sus aulas a estudiantes que, so pretexto de alegar el derecho a la educación, violan las normas institucionales, no acatan ni perjudican a otros compañeros para que haya sana convivencia. Cierro comillas. Lo que pasa es que más abajo dice que es dentro del debido proceso, que es dentro de una falta comprobada, que todo que sea. Pero esa negativa no puede ser per se, o sea, porque entonces estaríamos nosotros contradiciéndonos con respecto al trabajo que se hace en la institución. Cuando un chico pasa las barreras y entra en planos en los cuales ya afecta a otros, y a las familias, hay que decirlo la verdad. El problema está en que la responsabilidad es familiar, pero cuando uno ve hogares tan disfuncionales, que no hay con quién hablar, que el que manda en la casa es el pelado porque estás con la abuelita, con un tío, con un vecino, la cosa se complejiza un poco más. Entonces ahí es un tema, digamos, que es una situación muy delgado que tenemos que manejar nosotros frente a esa parte, y máximo por desconocimiento de algunos, en todo el sentido de la palabra, de docentes, padres de familia y demás. Entonces los chicos van avanzando demasiado y el perjuicio que se hace a otros es muy grande. Ese es un elemento, pero repito, reivindico enormemente este espacio, esos estudios de caso de la gente que está consultando cuando se presentó ya en vivo, porque estos elementos no son traídos de los cabellos, sino que son reales. O sea, cuando la madre dice el chico le pegó a la niña alegando se ha dicho que era novio, cuando el otro dice es que le cometió un abuso sexual hace mucho tiempo, cuando otro dice es que el chico no quiere, él cuenta, pero no quiere que se haga nada, o sea, entonces la cosa se vuelve más difícil. Pero le agradezco infinitamente. Yo tengo otra reunión en este momento, ya son las 6. Quería saludarlos antes, lo de tacha de la mesa, para poderlos saludar. Y de verdad que, Diana, sigamos con este ejercicio. Lástima tan pocas personas vinculadas, o sea, conectadas. Y eso que es a nivel nacional. Pero hay que seguir insistiendo para que se aprovechen estos espacios que la mamá la ha venido haciendo también con la parte de comunicaciones, en la parte de redes, y eso nos pueda fortalecer un poco el trabajo. Muchas gracias y yo les deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mónica, ya para terminar, ¿quiere hacerle una pregunta a la doctora Mónica Molano Pues, sobre el decreto? Más que pregunta, es una, o sea, una reflexión. Voy a remitirme a algo que usted mencionó. Hablaba pues que en estos casos de consumo, pues el padre de familia debe aportar las historias clínicas de atenciones que esté llevando el chico en otra institución, pues en la EPS. No las historias clínicas, las atenciones o recomendaciones de certificados de atención. Correcto. Es importante para los padres que nos están escuchando que frente a esto, pues en este caso que es de consumo, pues lo que usted dice es como certificar que está siendo atendido. Pero desde la parte de inclusión educativa y lo que nosotros ya venimos trabajando hace rato, los chicos mentales psicosociales, un chico con una discapacidad, un niño con un trastorno de aprendizaje, con un autismo, con un TDAH, pues el padre debe aportar esas historias clínicas, ahí sí, con diagnóstico, porque está el diagnóstico, porque están las recomendaciones de esos especialistas para nosotros, que son indispensables, porque somos pedagogos, pero desde la otra parte conductual y todo lo que maneje una ocupacional, una psicóloga, una neuropediatra, una neuropsicóloga, pues no lo tenemos, y son esos aportes que ellos nos dan, entonces es importante y que lo tengamos en cuenta para que estos padres entiendan que no es que nosotras queramos simplemente tener una información, tener la información, exacto, no es el chisme, no es eso.
es como que tengamos claridad, porque esto es algo muy serio. Quería citar en la parte del decreto 1421, en el artículo 2.3.3.5.2.3.1.2, obligaciones de las familias. Ahí están las estipuladas las obligaciones, y dentro de esas obligaciones está el hecho de llevar, de aportar, de actualizar esa información de cada uno de sus estudiantes para que nosotras podamos, pues nosotras como docente orientadora y docente de apoyo, hagamos ya el proceso y los docentes como tal hagan los ajustes pertinentes a estos estudiantes. Entonces es importante que el padre de familia entienda que no es capricho, sino que realmente es algo que ya está estipulado en la ley, que tenemos que tener una historia escolar muy bien organizada, donde podamos dar cuenta de que estamos haciendo los procesos con ellos. Entonces, eso era lo que yo quería aclarar, me quería pegar como ese pedacito que dijiste, que me parece importante, y que nos ha pasado, pues, lastimosamente algunos padres nos dicen, ¿Dónde le firmo? ¿Dónde le firmo que no le quiero aportar la historia? No quiero hacer eso, no. ¿Dónde le firmo? Desisto de la ayuda que ustedes me puedan dar acá, porque no quiero que nadie se entere que mi hijo tiene un trastorno de ansiedad, tiene un trastorno obsesivo compulsivo, o es un autista, lo que sea, y eso nos ha pasado. Entonces sí quería pues como que aclarar esto en este momento, aprovechar esta oportunidad. Pronto en otro momento haremos otro de estos espacios desde la parte de inclusión, que me parece importante, que hablemos del decreto, que los padres conozcan, y que ahí usted, de la mano con la doctora Ángela, sé que estamos trabajando todos en pro de estos chicos para que todo esté bien en las escuelas. Sí. Sí, apoyando, Mónica, lo que tú dices precisamente, sí es importante que los padres de familia recuerden, y los manuales de convivencia lo dicen, las instituciones educativas están conformadas por la comunidad educativa, y esta comunidad la conforman los estudiantes, los docentes y los padres de familia, y son los tres los llamados a ser parte de una sana convivencia y de unos procesos. En los casos de discapacidad, en los casos de consumo, en los casos de las activaciones de ruta que son derivadas al sistema de salud por salud mental, intentos de suicidio, situaciones intrafamiliares, muchísimas situaciones hoy en día nos están llevando a acudir a salud. Siempre solicitan las instituciones educativas esas recomendaciones de los especialistas. Incluso hay unas contrarremisiones que se deben de hacer desde el sector educativo al especialista que esté en tratamiento con los chicos para solicitar de manera expresa las recomendaciones pedagógicas que como especialista da a la institución para el trabajo dentro de la institución con el chico o la chica, y esos PR que ustedes, las docentes de apoyo, tan duramente y tan arduamente y con tanto compromiso y amor realizan. Es que debe ser una comunicación plena, también con salud, porque es de la única manera que podemos sacar adelante a los chicos. Ellos tienen que darnos y nosotros también tenemos que enseñarles. Pues, eso es recíproco, la verdad. Correcto. Voy a retomar ya para que terminemos, muy agradecida, porque como estos programas quedan grabados, entonces en cualquier momento los padres de familia de cualquier rincón de este hermoso país pueden buscar y citar, porque nosotros constantemente estamos escribiendo las leyes para que los padres de familia se informen, lean la ley 1616 de salud mental, el decreto 1421 de inclusión escolar. Bueno, entonces esto es un recurso muy, muy valioso, de verdad que muchas gracias a la Rectoría y a M Comunicaciones. Doc, retomando que usted ahorita le decía a Mónica Estrada, mi compañera de docente de apoyo, que así fuéramos neuropediatras, así fuéramos neuropsicólogas, así yo tenga una maestría en psicología clínica, así usted sea fonoaudióloga, no nos podemos extralimitar haciendo esas funciones de ayuda, intervenciones, terapias, no nos corresponde, nos podemos estar pues incurriendo en un delito. Nosotros, es que es el imaginario de los padres de familia, y como nos ven con la bata blanca, sí, entonces tienen el imaginario de vamos a hacer la terapia. Entonces vengo una vez a la semana,
Doctora, Lo usted que es otro- fonoaudióloga, deme Sí. Lo otro tratamientos. es que llegan los padres con esa información. El doctor me dijo que qué estaban haciendo aquí por mi niño, que qué está haciendo la orientadora escolar, que es psicóloga, y qué está haciendo usted por él, que usted qué terapia le está haciendo. Entonces, o sea, hay que volver a llegar pues a decirle lo A mismo, salud, sector salud. que nosotras somos esas personas ahí garantes de una remisión, de estarles ayudando de pronto sí, frente a dónde tienen que llamar, a dónde tienen que pedir, dónde deben exigir, porque pues desgraciadamente así nos toca, a veces nos toca hacer exigencias, irnos de una tutela o una tutela integral para un chico de estos, pero hay que hacerlo. Entonces, pues sí, eso todo parte como de la educación que uno también de a los padres y de esa información que esté constantemente con ellos hablando para que tengan pues como claridad de cuál es nuestra función allí, porque no podemos estar haciendo terapias. Pues, nos gustaría mucho, pero No hay el tiempo no nos da con no tantos son nuestras estudiantes. funciones. Las terapias y los tratamientos son de tiempo y deben de estar, digamos, siempre están legislados sobre unas leyes que en este caso para tratamientos no somos el sector para ello. Por eso son orientadores escolares y no siempre el orientador escolar es un psicólogo, ni un psicólogo clínico, ni un magíster en psicología X, no. Pueden ser trabajadores sociales, pueden ser profesionales de desarrollo familiar. Entonces, no obviamente ni desde su profesión, ni mucho menos desde su función en el sector educativo, porque somos eso, educación, salud. Bueno, Mido, pues ya terminemos este conversatorio tan valioso aquí con la doctora Sandra. Es que de verdad que este tipo de cosas como un poquito pareciera como informales, pero que tienen un marco legal, un marco epistemológico. Aquí no estamos hablando desde los saberes, desde cómo a nosotras nos toca ir también a que nos capaciten. Ayer nada más el proyecto de educación sexual nos brindó pues una cantidad de herramientas para aplicar en las aulas. Lo mismo, a Mónica ayer le dieron una capacitación espectacular en autismo. Entonces, nosotras también somos aprendices, nosotras también tenemos que buscar la ayuda de un comité municipal, de un ICBF. Yo cada ratico tengo que llamar a la línea amiga, vea, por favor, me asesoran, cómo atiendo este caso, porque me quedo como sin herramientas, porque uno es como cuidando esa confidencialidad del estudiante, cuidando la confidencialidad del padre de familia, el profesor que viene y me busca y yo, profe, yo no le puedo guardar ese secreto a usted. O sea, entonces que es mi colega, o sea, son esos dilemas morales que por más que los pusimos ahí en diapositivas nos quedamos cortas en lo que vivimos. Entonces, a mis compañeros, los 60 profesores de la Escuela Normal Superior, de verdad, muchos están conectados, muchos me están escribiendo, de verdad, mil gracias porque no vamos a llegar a 1000, en el caso de Mónica y mi persona son 1400 estudiantes. La ciudad de Cuba tiene 3500. ¿Cuándo uno o dos docentes van a cubrir esa población? Tenemos que apoyarnos en todos los docentes. Y como decía Mónica, muchas veces quien escucha, No es que son ellos. quien escucha al niño llorando en el baño es la señora que hace el aseo. Quien ve a la niña que se sube al carro raro es el vigilante, la persona, el guarda de seguridad. Quien escucha la llamada de conducta, de comportamiento, de forma de vestir, es el docente. Sí. Las secretarias de la institución son las que a veces prestan los teléfonos y escuchan la llamada rara, ¿cierto? Entonces, somos todos. La señora de la cafetería que ve a la niña llorando pidiendo la aromática. Son todas esas personitas que de verdad que si hacemos un equipo y una sinergia, pues el más beneficiado va a ser el estudiante. Entonces, infinitamente agradecidos. No sé, entonces les doy el honor de que despidan este programa. No, muchísimas gracias, Diana, como siempre. No, encantada de estar en este espacio porque definitivamente si podemos aportar algo desde los elementos que la experiencia nos ha regalado, pues lo haremos con todo el cariño del mundo para que los padres lo coloquen en práctica, pero también para los docentes y para todas las personas que puedan recibir esta información y crean que en algún momento es de
su completo interés. Así que cuando quieran invitarme, si la agenda nos lo permite, acá estaremos con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias a todos por la participación. Seguiremos, miramos a ver entonces qué otro tema nos viene para que podamos realizar. Y muchas gracias, doctora, por acompañarnos, de verdad que sí. A usted por la invitación, por tenerme en cuenta, y de verdad que estos espacios son muy valiosos, y qué rico que las personas que nos escuchan, la comunidad educativa, vuelvo y lo repito, tenga como en cuenta todas estas actualizaciones que hacemos para que los niños de nuestras instituciones sean bien atendidos, pero que hablemos todos un mismo idioma por el bienestar de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.